Entonces, bueno, María, bienvenida al creatorio de fanzine del Museo de Arte de Pereira y de la editorial Luz de Luna. Es un proyecto en alianza con el Festival Internacional de la Imagen de Manizales. Eres nuestra tercera invitada en este seminario fragmentado. Nos gustaría que nos hicieras una breve presentación y bueno, y nuevamente bienvenida. Muchas gracias, un gusto. Pues yo en redes figuro como María Leubro, que es mi primer nombre y mi segundo apellido. Mi nombre completo es María Natalia Ávila Leubro, que hay gente que me conoce como Natalia Ávila y pues en redes siempre funciona como María Leubro, ya se quedó así. Yo soy de formación artista plástica, aunque me gradué antes de terapeuta ocupacional, estudié terapia ocupacional, me gradué, trabajé, después estudié artes plásticas. Eh, He trabajado como en varios proyectos colectivos, estuve en el Bodegón, que era como una reunión de estudiantes y profesores de artes que teníamos como ese espacio expositivo en el centro de Bogotá. Estuve en el colectivo Zunga, que es un colectivo en el que estuve varios años, junto a Carla Moreno, Ana Villate, Lorena Morris, eh, donde trabajábamos desde el performance, desde el video, algo de fotografía, pero principalmente como el performance y como la interacción con el cuerpo. Era un colectivo de orden como político, feminista, y había como una serie de acciones que hablaban sobre cómo es percibida la mujer en la cultura, cómo se construye una serie de cómo se construye la idea de mujer y como los comportamientos que se esperan, y trabajamos como a partir de preguntas que nos hacíamos alrededor de eso. Y como desde el 2014 empecé como a hacer trabajo más individual, a hacer como un trabajo de ilustración muy tranquilo en ese momento, como que decidí hacer cosas muy sueltas, como no preocuparme por tener como una línea ni nada, sino empezar como a experimentar o a soltarme a la ilustración y al dibujo. Había sido profesora de ilustración mucho tiempo, fui profesora durante 7 años de ilustración, pero yo no hacía ilustraciones, o sea, yo seguía trabajando como en el colectivo, en performance, en ilustración, perdón, en performance, video, pero no hacía ilustraciones. Y en 2014 decidí pues como soltarme y hacer lo que me interesaba como de forma muy abierta, eh, y de forma muy orgánica también empecé como a articular el trabajo de ilustración con textos, eh, y ya ahí empecé como a hacer ya publicaciones y me di cuenta que me gustaba mucho esa relación entre la imagen, el texto y la posibilidad de producir como de forma lo más autónoma posible, hacer publicaciones que en algunas oportunidades están vinculadas a proyectos más grandes y otras funcionan como publicaciones independientes. Claro, y María, entonces, o sea, a partir de eso, digamos, del 2014, es donde empiezas como toda esta exploración con las publicaciones. ¿Cuál sería la primera publicación? Y digamos, si consideras esta primera publicación, porque yo recuerdo, por ejemplo, mucho la que está a partir del viaje a Estados Unidos, que es un Sí. formato como un formato vertical pequeño, ¿no? Que es, sí, es esta que es de conversaciones a partir de publicaciones en Facebook, ¿no? De este Sí. viaje, que se puede incluir perfectamente en lo que es una publicación, o sea, un fanzine, ¿no? Porque es una publicación independiente. Entonces, ¿es esta la primera en 2014 o está mucho más, digamos, ligada al dibujo? Este pequeño libro es del 2016, que fue cuando hice el viaje a Estados Unidos. Y de todos los que he hecho, creo que es como el menos independiente, porque fue ese se hizo para el Salón Nacional de Artistas, o sea que contaba con un presupuesto, contaba con una buena difusión. Entonces no es el primero, pero el primero fue no, ya no tengo copias de ese, fue un libro que hice sin querer, porque fue cuando me iba a graduar de la universidad. Uno de mis trabajos de grado fallidos fue un performance que era, bueno, no una acción que era durante el mes de diciembre de ese año, habitar todo un mes en un centro comercial. Entonces yo me fui todos los días a vivir en el centro comercial y alimentaba un blog
que tenía, que se llamaba Donde Bogotá tiene corazón, todavía debe existir, y ahí anotaba todo lo que hacía durante el día, pues me sentaba, me acostaba en los sillones, hablaba pues con los vigilantes, conocía a la gente o era sospechosa para algunas personas, comía en el centro comercial, me veía las películas, todo lo que hacía, los recibos estaban en ese blog, y perdí ese trabajo de grado, me tiré esa tesis. Pero entonces, con el paso del tiempo, años después, sí, María Sol Barón y Camilo Ordóñez hicieron, los del equipo Transhistorias, hicieron una exposición que era sobre grandes superficies comerciales en la Cámara de Comercio de Chapinero. Y vieron ese proyecto y les pareció lo que fue en un momento una tesis fallida por factores como políticos en su momento con la facultad y problemas con la facultad, se convirtió en un trabajo, se convirtió en mi primer libro, sin quererlo, porque lo que ellos, cuando empezamos a mirar cómo lo mostrábamos dentro de esa exposición, pues la idea surgió de ellos, como pues hagamos un diario, que sea un libro, eso que está en el blog, hagámoslo impreso. Y lo que hicimos, ese fue mi primer libro, y fue como una edición económica, sencilla, como era eso, era un diario de un mes en un centro comercial, se llamaba así, Donde Bogotá tiene corazón. Finalmente, yo no tuve conciencia, incluso cuando hice ese libro, no tenía conciencia que estaba haciendo una publicación. El año pasado que lancé un pequeño libro que se llamaba Mi tristeza es mía y nada más, en Nada, en la librería Nada, hice una pequeña charla sobre las publicaciones que he hecho, y dije como, miércoles, esa fue mi primera publicación y hasta ahora la entiendo y la comprendo como ya había hecho una publicación. Y después, bueno, después de, pensando cronológicamente, esa sería la primera, pero efectivamente la primera que tuve como conciencia de hacer un libro, no, mentiras, antes del viaje a Estados Unidos, yo había estado haciendo como unas viñetas como muy variadas sobre como de carácter humorístico, pero también un poco crítico con respecto al entorno en el que me encontraba en aquel entonces, y con Cain Press, que son los mismos que hicieron la edición de este libro, habíamos hecho este es un fanzine que se llama Brutal Torbellino de Emociones, y lo que tiene son algunas de las viñetas, hay otras que no, simplemente las tengo y no las he publicado, son viñetas que hablan de la religión, de la moral, hay de gatos, ahí aparece E.T., aparecen como muchos personajes, como es Y esta. todo, y en este, por ejemplo, todo el proceso, o sea, lo has hecho tú, digamos, desde la creación de los dibujos, la narrativa, los textos. Sí, sí, básicamente con Cain lo que hicimos fue una selección de algunas de esas viñetas. Aquí tengo las originales en el taller. Espero algún día como retomar ese proyecto porque hay muchos que están sin publicar. Entonces, chévere como mirar eso. Y eso fue antes de irme para Estados Unidos. Cuando me fui para Estados Unidos, pues allá fue un viaje bastante accidentado de chocar con ese sueño americano con el que mucha gente se va a Estados Unidos y a otros países, y pues terminar lavando baños y terminar trabajando en demoliciones. Y un poco lo que yo empecé a hacer fue hacer un diario. Pasa un poco lo que sucedió en la tesis, que hay un diario virtual, que en aquel entonces era un blog, pero en esta oportunidad con el viaje a Estados Unidos pues empecé a subir todo lo que me pasaba. Hacía pequeños textos, tomaba fotos en el trabajo, fotos de la ciudad, y pues no era la mirada turística. Cuando uno encuentra gente que se va de paseo a Nueva York, sí, no sabe que es el puente de Brooklyn, entonces toman la foto, o en Manhattan, o en el barrio chino, pero esas no eran mis fotos, ni era como los textos, sino eran como de la realidad que estaba viviendo, que era un poco triste, y la veía como mucha tristeza, pero también con humor, porque para mí esas dos cosas van tomadas de la mano, es como lo tragicómico de la vida. Entonces, después de que regresé, apareció tuve la posibilidad de hacer este libro, que básicamente es la recopilación tal cual de los pantallazos de ese viaje, cómo se ve allá. Y está ese formato que es como de celular, entonces uno hace scroll, como uno hace con el celular, pero es a través de las páginas. Y me quedó gustando mucho hacer libros. Esto tuvo obviamente un presupuesto que muy presupuesto que no está dentro de mis posibilidades para hacer libros, pero fue como una gran suerte, pero me quedó esa inquietud. Y
Entonces, después de este, empecé otro proyecto que se llamaba, pues realmente no empezó como unas ilustraciones sueltas. Yo empecé a hacer unas ilustraciones como esas divas del desamor que a todos nos han tocado en algún momento, Patricia Terán, Paquita la del barrio, Amanda Miguel, y me acuerdo que la primera vez que mostré uno que fue el de Patricia Terán, Lorenza Vargas, no sé si la conoces, que ella es la de Creaciones Vargas, tiene varios proyectos muy chéveres, ella se mueve mucho, como que es muy pila. Ella tiene un evento que hacía en octubre en diferentes lugares. Yo alcancé a ir a varios que hizo en la Normanda, en el centro, que es como que hacía una exposición con artistas que ella invitaba alrededor del desamor, se llamaba No me vuelvo a enamorar, y así se llamaba siempre en octubre, como hacia mediados de octubre, siempre hacía esa fiesta, karaoke y exposición. Ella es muy pila, entonces como que organizaba todo, y me dijo como para el siguiente pues hagamos una exposición con eso, como que haga algo y una publicación, y como, ok, entonces ya no eran solo unos dibujos, sino se convirtieron en una serie de ilustraciones, de serigrafías, aquí tengo todavía algunas de esas, donde están. Lo que antes eran simplemente unos dibujos en tinta china se convirtieron en serigrafías. No. Y Ese es como el de tenía como, las divas también lloran, sí. las divas también lloramos, amor, humor y desamor. Entonces, yo tenía como esa inquietud de hacer libros, de hacer publicaciones que estuvieran dentro de mis posibilidades técnicas, económicas, y pudieras resolverlos yo. Ya no tenía un presupuesto para hacer un libro como el del viaje a Nueva York, pero pues quería hacer cosas. Entonces, en ese proyecto estaban esas serigrafías, unas ilustraciones en wash como de esas divas, pero también apareció el primer libro de una serie de libros que ya te hablaré de los otros que lo acompañan. Entonces apareció este, que es Amor, y empezó una serie de libros que se llaman libros cortos sobre la vida en general. Yo reivindico la posibilidad que tenemos todos de hablar sobre cualquier tema. Creo que nos han impuesto desde que nacemos, nos imponen como una serie de miradas, de formas de construir el mundo, pero uno también tiene la posibilidad y tiene la necesidad de así, como de agarrar el mundo con las manos propias. Y lo que yo hago con esos libros, que son un poco vagos y mediocres, decir libros cortos sobre la vida en general, tiene como hay una cosa humorística de sí, sobre la vida en general, es algo bastante vago. Pero entonces este libro fue como el primero que yo pude ya como hacer de forma autogestionada, que es como importante en ese tipo de publicaciones que uno los gestiona. Yo tenía la posibilidad técnica, pero no el tiempo de hacerlo físicamente, entonces contraté un taller que se llama 2P. Yo hacía las serigrafías grandes y ellas me ayudaron a imprimir. Yo me encargué de la parte de diagramación, selección de textos, y las chicas de 2 peces alados, Lina y Angélica, que son dos chicas super pilas, que trabajan con serigrafía, tienen una máquina de letterpress, que esto es hecho con letterpress, las portadas, y el contenido es hecho en serigrafía, es decir, es totalmente hecho a mano, son ediciones muy limitadas. Entonces este libro fue el primero, Amor, que acompañaba el proyecto de las divas. Y había otra publicación que hice para ese proyecto, que es Amiga. Este es Amiga, acompáñame a colorear esta triste historia, que es ese meme que circulaba de acompáñame a ver esta triste historia, amiga, pero entonces era acompáñame a colorear esta triste historia, porque era efectivamente la posibilidad de colorear a las divas, a Lola Beltrán, a las colombianitas, a Y Selena. este también se hizo en serigrafía. Este sí es hecho en litografía. Yo hice a mano todo el proceso de producción de las imágenes, diagramación. Yo pues manejo mal que bien mi propio como el software, y trabajo con Corel, que hay gente que le parece lo menos profesional, pero yo digo como que hay que utilizar las herramientas que están a mano. Entonces yo hago los libros, eso lo mandé a litografía, pero también una cosa que descubrí es que hay cosas que uno puede hacer con fotocopias, que puede hacer manualmente, pero también acudir como a
a las litografías a veces ayuda en términos económicos para producir, o sea, no es tan costoso como uno se imagina a veces. Sí. No, uno puede explorar papeles, a qué tantas tintas trabaja, y se pueden hacer cosas muy chéveres, como uno puede simplemente mandar imprimir y uno encargarse de la diagramación. Entonces, amiga, acompáñame a colorear esta triste historia, My First Fucking Corazón Roto Coloring Book, se llamaba, era el nombre completo. Entonces, estos fueron los 2 libros que estaban dentro del proyecto de Amor, Humor y Desamor, el de las divas también lloramos. Eh, Cuando este proyecto después tuvo una segunda etapa, que fue una invitación del Museo de Antioquia a intervenir, ellos tienen 5 vitrinas en una esquina en la parte posterior del museo, y era una invitación como a intervenir el espacio, pero no era solamente ir y montar el proyecto tal como se montó en Bogotá, sino tenía que haber como interacción con las personas de la zona. Era como la posibilidad de acercar el museo a la gente, como que no sea una cosa ya aislada, sino que lo interpele y le permita uno como también preguntarse sobre cosas que nos preocupan a todos, y el amor es una de esas preocupaciones, ¿no? Entonces allá lo que se hizo fue un cambalache sentimental. Sí. Sí. Entonces ellos me dieron la posibilidad de imprimir de nuevo pero este amor ya no es hecho en serigrafía, sino ellos se encargaron de hacer una impresión en litografía para que fueran más ejemplares, que Claro, eso es lo que permite la litografía, que sean muchos, o sea, pueden sacar 200, 300. exacto. Entonces ellos hicieron una edición de Amor, una edición de Amiga del Museo de Antioquia, y yo hicimos un cambalache sentimental, se abrió una convocatoria donde la gente podía llevar objetos de desamor de los que no se podía desprender fácilmente, la carta del exnovio, el peluche, esa cosa que le regaló, ese amor tormentoso y que uno lo ve y quiere botarlo pero no se atreve, porque también hay una cosa como de apego nocivo a los objetos. Entonces lo que yo hice fue un intercambio. Yo intercambiaba estas publicaciones con la gente, o serigrafías, o stickers, habían como varias, estaban estos que son este es o este también se hecho en litografía, este es un calendario del desamor, los días del despecho están contados, que era un calendario del 2019, que incluía como las ilustraciones de las divas del desamor que habían estado en la Es, exposición. Entonces la gente podía intercambiarlo por muchas cosas, y yo me quedé con esos objetos. No era la intención de convertir ahora hacer el Museo del Despecho, no, simplemente era como un acto de fe de una persona que me está entregando algo que es muy importante, que no quiere botar a la basura, pero que no quiere tener, por un objeto como amoroso. Entonces, esas publicaciones funcionaban como un trueque. También estaba esta otra publicación, esto fue esto es a partir de unos dibujos que había hecho en el 2016 en tinta, y estaban ahí guardados en alguna carpeta de mi computador, los había escaneado, y están como Elvis Presley, Rolando la Serie, Hank Williams, Roy Orbison, José Alfredo Jiménez, Alan Vega, Bobby Vinton. Entonces eran simplemente unos dibujos que tenía ahí guardados, pero en algún momento dije como quiero hacerlo con esto, y terminé haciendo un cancionero. Entonces también esto es otra pequeña publicación que surgió a partir de esos dibujos, y lo que hice fue Are You Lonesome Tonight, pequeño cancionero para personas solitarias. Entonces es un cancionero de canciones que hablan de la soledad. Está Hola Soledad, Are You Lonesome Tonight, I'm So Lonely. Entonces son canciones, y es como pequeños objetos. Mis publicaciones se han convertido como son proyectos de corto aliento, que algunos están vinculados a proyectos más grandes, pero otros son simplemente como, quiero hacerlo, y es como un proyecto rápido. digamos, en este caso, bueno, faltaría más, pero ¿cómo sería el proceso? Digamos que hay muchas, algunos que son dibujos hechos, ¿no? Y ya pensados como libro, pensados como publicación, y hay otros que vienen ya de un archivo anterior y como el cancionero, que entonces estaban los dibujos y decides llevarlo, como juntarlo con el transformarlo texto. en, Sí, transformarlo sí, en un cancionero, en otra cosa, en un objeto, que no es un cancionero en el sentido estricto de la palabra, de esas canciones que son gorditas, tiene un montón de canciones, sino es un cancionero así como acordeón con unas pocas canciones,
pues como un objeto de afecto. Y sí, efectivamente es como acudiendo al archivo, porque están esas imágenes que me gustaban, pero cuando las hice pues porque seguramente estaba despechada, pero no tenían como un propósito más allá de haberlas hecho. Después encuentran como una, y eso es bonito con la producción de imágenes, eh, que también es chévere trabajar a veces de forma intuitiva, no todo de tener, hay cosas que tienen un propósito muy claro y que uno las hace y las arma y las estructura, y tienen un fin y van a ser dispuestas de una manera, y hay otras cosas que con el paso del tiempo encuentran su forma de ser presentadas. Me olvidaba, este es otra publicación, es un cómic que fue a partir del viaje a Estados Unidos, y simplemente esto no está, no hay una serie, finalmente terminé como amarrándome a este formato en tres cosas que son diferentes. Este es un calendario, este es un cancionero y este es un cómic suelto, pero me gustó este formato, me parecía que era económico. Cuando uno va a imprimir, uno empieza a encontrar soluciones en decir, esto, si lo hago así, si es desde este tamaño y si lo hago plegable, se pueden hacer tantos y o sea, sale bien. Entonces este era un cómic, simplemente se llamaba Terror en el supermercado, que era sobre un poco la experiencia en los supermercados de Estados Unidos, y era esto cuando yo lo hice, que fue la primera vez que usé este formato que utilizo acá, lo utilicé por primera vez acá. Pero efectivamente cuando yo empecé el proceso de dibujo, de armar una historia, de armar unos textos, sí era algo muy como muy pensado para este formato. Esto sí fue ya otra, como una cosa de como más orgánica. Y otros libros que he ido haciendo, hay otros que acompañan este libro, se convirtieron en estos tres libros, que son Amor, Muerte y Dios. Entonces son lo mismo, son tres libros donde yo me encargo de hacer la selección de textos, porque la selección de textos, yo con el librito de Estados Unidos me empecé a dar cuenta que, pues que a mí me gustaba escribir. Y de hecho, cuando empecé a mirar hacia atrás mi archivo, como de Facebook, me di cuenta, yo no soy juiciosa haciendo diarios como de escribir o de mantener archivo, pero sí escribo con cierta frecuencia en Facebook. Entonces me di cuenta que mi libreta de apuntes era Facebook. Y estos tres libros básicamente surgen de la revisión de Facebook como desde el 2013, 2014, y empecé a encontrar temas que me interesaban. Dios, Amor y la Muerte. Que cada uno de esos libros está vinculado a una exposición que se ha hecho en algún momento, una que tiene que ver con Dios, otra con el amor y otra con la muerte. Y el año pasado tuve la posibilidad de articular las tres exposiciones en la Cámara de Comercio de Chapinero, gracias también pues, la curaduría fue de La Usurpadora, y fue gracias a la residencia que hice allá en Puerto Colombia, donde María Isabel y donde Mario, allá en La Usurpadora. Entonces, estos tres libros están vinculados a tres exposiciones, a tres proyectos, y pueden funcionar también de forma independiente, pero la forma en que fueron concebidos esos libros cortos fueron para acompañar también otras piezas gráficas, fotos y así. Pero Y que en hay otros realidad libros. todo estaba vinculado, o sea, digamos, cuando empezaste con Amor, las serigrafías que acompañaban también tenían el mismo concepto que tenía la publicación Exactamente. y se Y han esas ido hilando, publicaciones, sí, perdón. exactamente. Esas publicaciones, la mitad son textos míos, que son textos cortos sobre el amor, sobre Dios o sobre la muerte, y la otra mitad son frases, citas, fragmentos de canciones, fragmentos de poemas de personas que han hablado sobre esos temas y que me interpelan. Entonces es eso, es como un diálogo entre las cosas que yo he escrito y las cosas que han escrito personas me han tocado, bien sea con respecto al amor, a la muerte o a Dios. Y hay otros textos, esto es chistoso porque estos libros se amarran a exposiciones, y hay otros libros que terminan construyendo exposiciones, como que este es un libro, que es un libro de textos y de imágenes, no sé si se ve ahí, sí, es lo que toca hacer. Así como Pues más, es donde hay otra imagen, como este, por ejemplo. sí. Entonces, este es un libro. Algo que me pasa a mí con algunas piezas que produzco y con algunos libros es que se me ocurre primero el título y digo, quiero, y es un poco caprichoso, pero, pero finalmente es como un primer indicio y uno termina siguiendo las pistas y se encuentra con otras cosas.
Esto fue hecho a partir de un periodo como si de tristeza, pues por muchas cosas, que finalmente los textos me ayudaron a entender de dónde venía como esa tristeza. Y dije como si estaba saliendo de como esa, para lidiar con esa tristeza, hice este libro básicamente, y era un libro que se llamaba Mi tristeza es mía y nada más, un libro sobre la tristeza, pero no sobre cómo superarla, así es como toda la portada, y se llama Natalia Villaleubro, y tiene una serie de capítulos, y cada capítulo, primero se me ocurrió cómo hacer un libro sobre la tristeza, y ya, escribir sobre la tristeza, pero cuando estaba escribiendo esos relatos, me empezaron a ocurrir imágenes, entonces hice las ilustraciones, en tinta, yo realmente trabajo como en tinta china, muy análogo todo, y después digitalizo, vectorizo, diagramo, y eso fue lo que hice con este libro. Entonces tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 capítulos, o son 8 pequeños relatos con 8 pequeñas ilustraciones, eh, describiendo como episodios de esa tristeza, porque creo que pues hay que darle, el libro lo financia diciendo como hay que darle un lugar a la tristeza. Y creo que para mí esas cosas son importantes, como esas cosas, lo personal, a veces para algunas personas es como lo miran con cierto desdén, para mí eso es como lo más importante que hay. Todos esos asuntos personales, la tristeza, el amor, es como lo que nos hace, ¿no? Lo que nos construye. Entonces le hice un libro. Y cuando terminé de hacer el libro, me acuerdo que fui a recogerlo de la imprenta, es esos libros, yo creo que yo debería hacer una editorial que se llamaba Libros para Sobrevivir, porque los hago para sobrevivir no económicamente, sino como para entender la vida. Y cuando fui a recoger ese día los libros, pues me quedé con un ejemplar y con las cajas y me entregaron la litografía. No, me dio como un pequeño un ataque de pánico porque yo dije, ¿yo para qué hice este libro? Como, ¿por qué te mandé a hacer todos estos ejemplares? Como, me dio un poco de angustia porque finalmente es como una necesidad hacer un libro, pues dije, ¿para qué? O sea, ¿dónde, cómo lo voy a mostrar? ¿Qué voy a hacer con esto? Y justamente ese día fui a nada, a la librería, al lanzamiento de un libro de Gabriel Mejía, un libro pequeño, muy chévere, y le mostré a las chicas, bueno, a María Paola y a Andrea Triana el libro, y cuando les mostré el libro, entonces me dijo como, ¿y qué vas a hacer? ¿Dónde lo vas a lanzar? No tengo ni idea, entonces se les pareció buenísima la idea de por qué no hacemos el lanzamiento en nada. Entonces hicimos el lanzamiento en nada, y lo que hice fue básicamente una recopilación de los libros que había hecho hasta el momento, y a raíz de este libro terminé haciendo otras cosas. Este libro, para hacer este libro, hice como 3 book trailers, eh, que finalmente se convirtieron en 3 piezas de video que las subí en internet. Sí, era como esa idea un poco entre la tristeza y el humor de hacer una invitación a conocer el libro, pero básicamente se convirtió esto se convirtió en un libro, pero entonces después un libro que acompaña videos, un libro con dibujos, y también salieron objetos, piezas de ese libro. Una de esas era esta, que es un pañuelo sublimado, es una ilustración de Leonardo Fabio, que dice Mi tristeza es mía y nada más, que es pues, es la canción de Leonardo Fabio, pero yo hice este objeto que era una edición limitada de pañuelos, pero estos son pañuelos hechos en poliéster. O sea, el poliéster no absorbe nada, así que si no se va a secar las lágrimas con esto, pues no funciona como pañuelo. Es No, no, como la sino como idea objeto, del como, pañuelo, sí. pero es una mentira, es un engaño. Y le hice un video promocionando mis pañuelos, Mi tristeza es mía y nada más, de Leonardo Fabio, donde hablo sobre la tristeza y sobre lo importante que es llorar y berrear cuando toque, así sea en el supermercado. Entonces, este libro fue el comienzo, pero terminó convirtiéndose como, y acompañándose con más piezas, con videos, con objetos, como, y eso fue como, eso es lindo, ¿no? Claro, o sea, Es chévere cuando realmente, como, o sea, según lo que me cuentas, como que no, de hecho no es como que tiene que ser el fin, o sea, digamos, empiezas con la idea de una publicación, que a veces ni eso, pero digamos que pasa a ser un libro, pero que de hecho el libro lleva a otras piezas, o sea, uh-huh. y crea como, se crea como toda una atmósfera a partir de la publicación. Y me parece linda como esa idea de objetos que se acompañan con objetos, de cosas, de artefactos que se acompañan entre ellos.
que bien podrían funcionar de forma individual, separada, podría pasar. O sea, esto yo podría decir, este es mi libro y ya, pero es bonita esa idea de que se acompañe de otras imágenes, de videos, de objetos. También me gusta eso. Entonces, bueno, por ejemplo, en este caso, al final, ¿cuántas publicaciones hay? Hay más o menos tres, hay como seis o siete, ¿no? Ya desde el 2014. Ahí, aquí cuento como unas 9, sí, como hay como 9 publicaciones. Nueve. Y de ¿Qué esas, más? María, digamos, independiente, por ejemplo, la del viaje a Nueva York, que fue, digamos, ya con el, tuvo pues un presupuesto, ¿cuál de esas publicaciones sientes tú que entraría más como fanzine, como publicación como completamente independiente, donde tú has tomado las decisiones? Yo creo que Don- todas, salvo, es curioso porque la única que en principio no pensaría que entraba a funcionar como fanzine porque fue producida, hay una edición más, o sea, no son 100 libritos, sino son más libros, hay una producción, hay un dinero como que se ve reflejado en la forma de producirlo, que pues no es tan el do it yourself como del fanzine. De resto, todas han sido autogestionadas. Ahí fue muy chévere como que el Museo de Antioquia hiciera una reedición del libro Amor, pero pues era una edición litográfica, pero de resto sí, Son independientes y son autogestionadas. publicaciones que son autogestionadas. Sí, Exacto, que son todas realmente parte son de autogestionadas. ahí. Porque Sí. independiente que estas, o sea, que son, normalmente tenemos como el concepto del que el fanzine, que también lo es, ¿no? Que son estos formatos un poco más pequeños, fotocopiados, todo eso, pero igual un libro, digamos, con unas características, pues no sé, desde la serigrafía, que tienen pues unos acabados que igual los puede realizar, o sea, entra también dentro de la categoría de fanzine por el hecho de ser autogestionado. Sí, sí, Y bueno, todo sí. y en este caso, por ejemplo, bueno, tú nos decías que nos contabas un poco el proceso de, de, de la última publicación, que es Mi tristeza es mía, en nadie más, pero normalmente, ¿cómo sería como un proceso general tuyo para empezar a hacer una publicación? Ah, bueno, porque bueno, yo hablo de los libros como cosas muy accidentales, pero después de que ya está sembrada la semilla del mal, la idea, eh, hay un proceso que sí es más riguroso y más juicioso, que es sentarse a articular textos, imágenes, que si bien aparecen unas imágenes sugerentes mientras escribía los textos, para armar este libro ya toca tenerlas digitalizadas. Es como yo trabajo mucho como análogo, después digitalizo y armo en el computador las publicaciones. Hay unas que se van a una producción muy manual como estas. Eh, hay hay algo que he querido hacer, pero todavía es algo que está por hacer y es quiero hacer algo con sellos, pero no cosas pequeñas, sino poder hacer una página entera con sellos, con corte láser. Estuve haciendo unas pruebas el año pasado. Quiero hacer un libro, ensayar cómo sería imprimir un libro uno mismo, o sea, como imprimirlo que quede con un terminado con sellos. Pero de resto, pues de momento he acudido a las litografías, a la impresión serigráfica y todo lo armo digitalmente, todo lo armo, o sea, lo hago manual, análogo y después lo escaneo, le saco fotos y lo trabajo en el computador. Que creo que a veces no se puede limitar por el asunto del manejo de software, pero yo creo que eso es lo de menos. Yo cuando aprendí a usar la primera vez, hace poco estaba pensando, yo uso Corel, debería usar, hay gente que utiliza Illustrator que es más pro, pero yo uso Corel. La primera vez que yo necesité diagramar algo, lo hice en PowerPoint. Como podría haberlo hecho en Word, podría haberlo hecho incluso en Excel, pero lo hice en PowerPoint. Es como, creo que ahora lo hago en Corel pues porque me ofrece facilidades, pero lo primero que hice lo hice en PowerPoint, que es PowerPoint lo maneja cualquier persona que ha pasado por el colegio, pues ya es como lo básico de manejo de Microsoft. Entonces creo que no es un limitante el hecho de utilizar software complejos, ¿no? Con cualquier cosa uno puede hacer, es tener como una idea. A mí me gusta, si llego de forma accidentada a las publicaciones, pero con el paso del tiempo he aprendido a entenderme. Por ejemplo, el hecho de que se me ha ocurrido el título antes del libro,
Ya me doy cuenta que me pasa con varias cosas que produzco y también me he aprendido a hacerme caso. Uno también se aprende a conocer. Hacer publicaciones también es una forma para mí importante de irse conociendo uno, de relacionarse con la vida a través de las publicaciones y para mí, pues para eso hago libros, para eso hago estos fanzines, para conocerme y para conocer el mundo y para contarle a la gente como una visión. Creo que más importante es como tener algo que decirle a los demás y no desdeñar eso ni pensar que no es importante. Alguien que hace un fanzine tiene algo que decirle a los demás. Es eso, a partir de la idea, así sea la más sencilla, y tratar de materializarla de la forma que cada uno va descubriendo. Yo lo hago así, yo hago todo análogo, después lo digitalizo, después lo diagramo, después miro las soluciones que tenga de impresión a mano. Pero es partir de una idea y de la posibilidad de decirle, de contarle algo a los otros. Creo que es eso. Total. Y digamos, en este caso, bueno, tú estás en Bogotá, donde nos hablabas que, por ejemplo, Nada, que es un sitio pues referente de publicaciones independientes. ¿Qué artistas o, digamos, colegas referentes tienes en esta categoría del fanzine? Porque además, bueno, en Bogotá también hay ferias, se hacen bastantes ferias. Sí, Entonces, ¿y qué trabajos, digamos, te han llegado donde también sí, han sido como impactantes en tu propio trabajo? sí. Pues yo no me gusta mucho salir, pero hay, a veces cuando me entero de ciertas ferias, como que voy puntualmente porque quiero comprar a fulano, a mengano, porque sé que van a sacar edición, entonces voy y tengo como mi propia colección de fanzines por acá. Pues para mí un referente, pues Rapiña, o sea, Catalina es como, hace un trabajo que me parece súper importante con la maleta fancinera. Hemos tenido la oportunidad de intercambiar algunas cosas, hay algunos fanzines que tengo, que dejé en la maleta fancinera míos y también otros que tengo de la colección, como de las cosas que colecciono. Eh, me, no lo veo acá. Hay uno que me llegó hace poco, este año, pero no lo tengo acá. A mí lo que me gusta es como, bueno, no lo tengo aquí a mano. Me llegó uno de Tunja, que Ángela Becerra, una persona que conozco en Tunja, me trajo de allá y es uno que hicieron sobre el pan en Tunja. Entonces, los tipos de pan de las panaderías, entonces hay dibujos y entrevistan a los panaderos y los dibujan, y es bellísimo porque es un pan sin sobre los tipos de pan, o sea, qué cosa más, que pueda haber más Qué bello que bella. eso. Increíble. Hay un señor que para mí es muy pro Ficciorama, creo que es Boris, yo lo conozco es por Ficciorama, y el señor tiene como, para mí parece como asombroso. Yo cuando voy a ferias y está él, y siempre lanza unas cosas increíbles, como que se autopublica, me parece como esa gente que además lleva mucho tiempo y de forma muy constante haciendo cosas. A Andrés Friggs, eh, es, mosquita muerta. Sí. He visto, tengo como varios y cuando voy a ciertas ferias y tienen cosas de ella, como que las compro de una. Hay mucha gente, yo tengo por aquí, tengo yo estudié, tengo uno de Rapiña. Yo estudié en la universidad hasta un cierto punto esto me gusta mucho, este es de Javier Mebarak. Ajá, sí. Estudié con Mebarak, pero él después se fue, no terminamos juntos la universidad, él se fue para Bucaramanga y con el paso del tiempo me lo iba encontrando y hace unas cosas también muy chéveres. Esto es como un libro de poesía con recortes de revistas y tiene algo perverso porque los recortes de revistas son también como uno los asocia con como las amenazas anónimas, pero eso es un libro de poesía y además tiene un sobrecito con recortes, o sea que uno puede también hacer su poema y mandárselo a él, entonces funciona como un sistema de comunicación. Hay muchos artistas como gente que hace cosas localmente que me gusta. Puedes creer Pero, que así como una experiencia que me da mucha risa ese libro que me acabas de enseñar de Mebarak, a mí me tocó el proceso de diagramación. O sea, justo ah, coincidimos en Bogotá,
un fin de semana y justo Javi había llegado de Medellín y me tocó el proceso de diagramación y era muy chistoso porque yo estaba diagramando también con otra amiga, estábamos haciendo un fanzine y Javi, Conocí. sí, sí, estábamos en eso porque sí, fue como justo que coincidimos todos. Y claro, y me acuerdo perfectamente cuando Javi estaba diagramando, además lo hizo súper rápido y de repente, y yo me acuerdo que a mí se me complicaba porque claro, yo lo hago con InDesign y no sé qué. Y Javi en un 2x3, pero sí, o sea, fue además así, todos tomando cerveza, hablando, no sé qué. Cuando ya terminé dije, ¿qué? Y yo súper enredada con todo lo de InDesign y decía, no, no puede ser, no te defa, pero no te estreses. Y yo estaba, decía, no, pero ¿cómo es que empezó y ya lo terminó? Entonces lo recuerdo porque justo ese fin de semana fue una feria de entre viñetas y Javi lo llevó. De hecho, creo que Javi lo llevó a esa feria, si no estoy mal. O bueno, sé que ese fin de semana terminó esa publicación. O sea, ahora que me la enseñas, es eso. O sea, además la tengo acá porque todo el proceso, además el proceso de pegar también, cuando hizo como la maqueta. Ujú. Muy, muy. Pero sí, porque A mí, Javi tiene con John F., con Galindo, tiene... Bueno, y los eh, libros de John F. son preciosos. no, yo cuando los de John F., yo tengo de a dos ejemplares. Tengo uno que es el mío y cuando encuentro a alguien a quien regalarle, le regalo un ejemplar y compro otro, porque es increíble, me gusta mucho lo que escribe. Ah, yo te había mostrado al comienzo, antes de que empezáramos a grabar, este señor, Ah, es, el señor, es sí. hay muchos referentes como de gente que hace fanzines muy juiciosa y que lleva una trayectoria y que respeto como también ese trabajo tan constante, que eso lo valoro mucho, dentro de la gente que hace fanzines, pero también tengo a mí la posibilidad de hacer estos pequeños libros que pueden ser llamados fanzines, que hago yo, vienen de dos, de como esa necesidad de contar algo, de hablar, pero también de coger el mundo con los propios recursos. Entonces, ahí yo tengo otros referentes que vienen del campo del arte y de otros campos que no son del arte y que no importa, que no interesa, pero es como esa posibilidad de coger cosas con la mano. Este es de mis artistas favoritos. Esta publicación la hizo Ediciones de Mentiras, que era un proyecto del Mentidero, de Paulo Licona, y es Jaime Aguirre, que señor, creo que le hace muy bien a uno conocerlo, como que hace bien a la salud y todo. Ese señor tiene 80 años, más de 80 años, y de forma tardía no está vinculado al campo del arte, o sea, tiene una hija artista, un nieto artista, pero él no tiene formación, su formación, hasta donde tengo entendido, no es de artista y ni era su interés, pero de forma muy tardía empezó a hacer estos dibujos y son increíbles. Y finalmente el año antepasado, creo, fui a una exposición de él que le hicieron en KB y es como cualquier persona tiene la posibilidad de comunicar, tiene unos dibujos y unos textos muy cortos que son absolutamente como, es un señor bellísimo. Y me gusta la gente generalmente que no viene del campo del arte y que hace cosas que terminan circulando en el campo del arte. Es como, ya se los descubren ya cuando se han muerto, ay, hay un señor, bueno, se me pasa este gringo que tiene ahí como un centro de estudio miércoles se me pasa el nombre, Darger, que es un señor que trabajaba como barriendo en un hospital o aseando o en correos, como que pasó toda su vida. Cuando el man se muere ya viejito, entonces se encuentran en el piso donde él vivía de forma muy miserable un tesoro enorme que son todos sus escritos y sus acuarelas y creó toda una historia. Hay un centro de estudios que han hecho de su obra y hay documentales de todo, pero el señor nunca vivió pensando en voy a ser un artista famoso, voy a hacer publicaciones, sino que hacía eso como una necesidad vital. Hay otros artistas que me gustan mucho, Neil Farber y Michael Dumontier, que son canadienses. Michael Farber y Dumontier tienen una página en internet que se llama Personal Message y hay una colección de carátulas que hacen a mano, así pintadas como de forma muy, muy, muy tranquila, relajada, que son portadas de libros, pero son solo portadas de libros, y es lo que uno ve a lo largo de los posts, y hay uno bellísimo que es como el libro que escribí después de morir,
y es buenísimo porque es una portada sensacional de un libro que no existe, pero existe en la medida en que existe la portada. Hay otro que es como el libro de los poemas que nunca escribí, algo así, y es un libro, creo que es el mejor libro de poesía de todos los tiempos, porque son los poemas que no fueron escritos. Entonces, me gustan mucho. Minger y Mike es otro caso de esta gente que viene como de algo marginal, pero que termina conociéndose en el campo del arte, y es un señor que creo, vi un artículo de ficción en The Guardian, y creo que ni siquiera se llama Minger y Mike, sino, sino que es como su seudónimo, y es un señor que hizo carátulas de discos y discos, pero cuando la gente abría los vinilos, los disquitos, para entonces cuando la gente abría eso, el disco era en cartón y la carátula era hecha a mano. Y entonces tiene una colección absolutamente vasta y los dibujos son absolutamente entrañables porque son esos dibujos, me gusta eso como de eso que llaman lo mal hecho, para mí es lo más increíble porque es como, por eso a mí puede que algunos libros yo saca con cierta refinación o ciertos terminados, pero mi gusto personal siempre está hacia esas cosas que llaman lo mal hecho, porque es una forma muy personal y muy visceral de apropiarse del mundo o de escribir el mundo o de contar el mundo. Entonces, este señor Minger y Mike hacía esas carátulas de CD, de vinilos durante los 70, los 80. Después, como en el 2003, un señor que era investigador privado encontró esos vinilos, esa colección como en un remate de pulgas, algo así, algunos de ellos, y empezó a investigar cuando abre y saca esos discos en cartón. No hay nada más bello que eso, sacar un disco. Es como algo de mentiras, de ficción. Qué bello. Y empezó a investigar y se encontró con Minger y Mike, porque el Minger y Mike firmaba todos los discos y era como el universo de Minger y Mike. Se inventó bandas sonoras, grupos musicales ficticios, y era bellísimo. Entonces era como un objeto que no era un disco, que no es un libro, que es como un objeto que tiene vida propia, es una gran ficción y una gran mentira, y es bellísimo. Finalmente le encontraron a este señor, a Minger y Mike, y contó su historia. Además fue una de esas personas que durante la guerra de Vietnam se negó a ir, entonces duró mucho tiempo escondiéndose, y es como, me gustan como esos personajes que son extraños y que encuentran esas formas bellísimas de apropiarse del mundo. Y creo que hacer publicaciones está vinculado a eso, y hacer publicaciones autogestionadas principalmente. Esta es una posibilidad muy personal de dialogar con el mundo. Totalmente, no, y que también es eso, digamos que en un libro, al final lo que decías, o sea, sí es cierto que hay ciertas publicaciones que están completamente, digamos, dirigidas al mundo del arte, pero hay muchas que terminan circulando en el circuito sin haber tenido esa intención. Y digamos, en la categoría de fanzine, por ejemplo, la que nos hablabas de Tunja, pues que tenga eso, por ejemplo, esa narrativa sobre el pan y que seguramente es preciosa, o sea, seguramente es preciosa y sea como se hile, ¿no? Desde el dibujo, desde la fotografía, pero esa posibilidad que nos da de contar lo que queramos, ¿no? Exactamente. Entonces, no, no, sí, la verdad es que es como posibilidades, ¿no? Posibilidades. Entonces, bueno, nosotros en el creatorio estamos también en ese proceso. Además, la idea es como desarrollar varios formatos, dar la posibilidad de eso, de experimentar con el acordeón, por ejemplo, porque también es eso, cuando realizas una publicación, es cierto que cuando decides un formato, determina también una narrativa, ¿no? Determina en qué forma vas a disponer de ese espacio. Sí, sí. Entonces, bueno, eso por un lado. Y ya, María, como para terminar, porque bueno, ahora es realmente pues una de todo lo que nos has contado, ¿cuáles serían como las recomendaciones que tú nos darías para hacer una publicación? Desde tu percepción personal, obviamente, desde tu propia experiencia. Eh, yo, Mar- yo, María, perdón, un segundo, dame un segundo, pauso esto, un segundo, grabando. la recomendación. Sí, las recomendaciones, sí, como porque digamos que en el creatorio lo que estamos elaborando es publicaciones, o sea, de hecho es como un ritmo de cada semana desarrollamos un fanzine con determinado formato. Entonces, bueno, también es cierto que los tiempos ya hay unos tiempos marcados, que eso también determina una creación. Hay un formato,
porque empezamos como con el formato A4, luego vamos con el formato llave y después seguimos con el formato acordeón. Sí. Entonces, para un proceso, digamos, que tiene ese tiempo determinado de 7 días, porque estamos trabajando de jueves a jueves, ¿qué recomendaciones podrías de pronto darles a las participantes dentro de un deadline no como tan corto? Ujú. O para una Bueno, posible publicación también, o sea, porque igual ellas, la idea es que sigan publicando. bueno, creo que es difícil hacer ese tipo de recomendaciones, pero ahí va. Primero, que encuentren algo que las apasione profundamente. O si no, pues, si usted va a producir una pieza o va a hacer un fanzine o va a hacer un pequeño libro, lo que sea, tiene que apasionarlos profundamente y eso es como desarrollar una capacidad de escucharse a uno mismo. Echar mano de lo cercano, echar mano de la memoria, como de esa memoria emocional de las cosas que uno recuerda y que lo mueven profundamente y de las cosas cercanas, y sobre todo en estos momentos que estamos viviendo, también echar mano de lo cercano. Pero sí, algo que los apasione profundamente. Sin eso, no hay nada más. Uno no puede hacer una publicación, un libro sobre algo que más o menos no, es algo que le guste, que le llame profundamente. De ahí en adelante ya aprender a escucharse. Y ese es el proceso que cada quien va a desarrollar y va a aprender como a su manera y a conocerse. Pero es algo que le guste mucho. Vale, vale, no. No, pues muchas gracias, María. Muchas gracias además, pues como por toda esa información, porque realmente es como todo, digamos, ya toda una trayectoria y una experiencia con el hecho digamos, de tener la publicación y tener como este ejercicio de, de hacer, ¿no? Y de crear. Entonces, no, muchas Ah, gracias. y no, lo último es que lo técnico no sea una limitación nunca. Que nunca piensen que lo técnico es una limitación. Siempre encuentren la forma de hacerlo. Por eso yo trabajo con medios digitales, pero las cosas que a mí más me gustan y que más me llegan, y esos referentes que les di, Minger y Mike, este señor Jaime, es gente que simplemente trabaja con, con un papel y un lápiz, como con los mínimos medios, que lo técnico nunca sea un problema, nunca, nunca. Siempre encontrar la forma de resolverlo a la manera que uno va descubriendo. Claro, y además está también como todo ese punto que pues uno empieza como de forma análoga, ¿no? O sea, con los dibujos, con las fotografías, digamos, a pegar, a poner, porque también está todo, es, digamos que ese trabajo que uno puede hacer desde lo análogo, poder experimentar, es muy diferente la experiencia cuando se hace en lo digital, ¿no? Entonces, sí, sí, no puede ser un limitante. No puede ser porque, no, y yo que he tenido la experiencia con esos software, no, 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 y no puede ser, y es cierto, y después me di cuenta que si era tan complicado en algún programa de esto, se podía hacer en Word, entonces sí, sí, cuando se hace tan complicado se puede hacer en Word y en Paint, entonces no, completamente. Eh, entonces, no, María, muchas gracias. Y bueno, igual estaremos platicando por la plataforma Zoom con las participantes y bueno, me despido. Vale, un abrazo, que estés muy bien. Chao.